a la oposición, a este segundo, lo que menos le conviene son unas elecciones en mayo. A la oposición le conviene hacer las elecciones lo más alejado posible de este panorama, en donde el Estado pierda vigencia o presencia en miles de familias a través de una tarjeta de solidaridad. El presidente de la Junta Central Electoral ha manifestado que en mayo se celebrarán elecciones y que se hará con total normalidad. Esto sorprende en medio de lo que está viviendo República Dominicana e incluso cuando Estados Unidos ha dicho que en su territorio no se celebrarán elecciones dominicanas, porque recuerden que allí se celebran las elecciones de ultramar, por así decir. Entonces, esto podría parecer simplemente como una declaración imprudente del presidente de la Junta Central Electoral, pero me temo que hay una intención política detrás de todo esto y es lo que vamos a revelar a través del siguiente análisis acá en Impolíticamente Correcto, como incluso el mismo Luis Abinader debería andarse con mucho cuidado, porque es muy posible que cometa un error político fruto de estar adversando a personas que ya tienen por lo menos 20 años más que él de experiencia en asuntos políticos. Lo que está pasando en nuestro país está a la vista de todos y la crisis sanitaria que tenemos en este momento. Es por ende muy sorpresivo que se aluda a elecciones independientemente de que las mismas se celebren o no. Lo prudente hubiese sido esperar a 2 semanas o esperar a menos a que el tema del toque de queda, del estado de emergencia, todo eso se diluya, suponiendo uno que en algún punto a corto plazo la cosa comenzará a mejorar, porque es humanamente hablando lo que deseamos, lo que queremos para nuestro país. Ninguna persona en la oposición, ninguna persona en el gobierno querrá, supone uno, hacer cosas de manera politiquera que comprometan al precario sistema de salud que tenemos en República Dominicana y la capacidad de respuesta del mismo para poder atenuar, aminorar todo lo que está ocurriendo a este segundo. Pero hay que analizar esta declaración o esta manifestación de Julio César Castaño Guzmán desde el punto de vista político. La oposición tiene todavía la percepción de que la celebración de elecciones en mayo es el escenario ideal para sacar al PLD del poder. Pero fíjense cómo son las cosas. Que fruto de lo que está pasando y el hecho de que el Estado, entiéndase el gobierno de Danilo Medina y el PLD, haya tenido que salir a socorrer a gran parte de la población, independientemente de que para eso está el Estado. En eso estamos claros. Esa es la función de un Estado, ¿no? Garantizar la seguridad de los elementos, de los ciudadanos que componen esa nación. Sin embargo, es muy difícil que una persona común y corriente que lamentablemente se ve víctima de todo esto, que no puede salir a la calle, de repente que venga el Estado y le garantice las raciones alimenticias del lugar, usted poder tener el discernimiento de distinguir eso de lo que es la función en sí a lo que es el aspecto político. Hay una franja gris que solamente sería capaz de discernirla un elemento de clase media que no necesita esa ración o un elemento de clase baja que esté debidamente formado. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que básicamente lo que está ocurriendo a este segundo en República Dominicana y el hecho de que Danilo Medina es la garantía de subsistencia de una clase baja que no tiene a este segundo otro elemento de manera lamentable por la cual agenciarse eso, es un aspecto que políticamente hablando le va a pichar el juego al partido de gobierno. En pocas palabras, la crisis actual está beneficiando un lavado de imagen del gobierno de cara a la clase baja, que es la más necesitada. Recordemos
que la crisis de credibilidad que tiene el gobierno tiene su elemento más fuerte en la clase media. Y lo que estaba pasando era que esa misma clase media le estaba contagiando esa apatía a la clase baja. Y esa clase baja, dejándose guiar por eso, pues estaba, digamos, adquiriendo ese discurso, ese sentimiento de rechazo hacia la gestión de Danilo Medina, un individuo que lamentablemente para él, ¿no?, perdió credibilidad. Digo lamentablemente porque a mí me gusta recalcar eso, por el hecho de que, lo digo muchas veces, la cosa más valiosa que tiene un ser humano es la credibilidad. Es decir, que la gente crea en ti desde la A hasta la Z con el simple hecho de tú emitir una palabra. Danilo Medina hoy día no cuenta con eso, con la credibilidad. Pero la situación actual le está ayudando, porque hace que de repente el individuo se vea como el padre protector que le garantiza la subsistencia a miles de familias. Por eso a la oposición, a este segundo, lo que menos le conviene son unas elecciones en mayo. A la oposición le conviene hacer las elecciones lo más alejado posible de este panorama, en donde el Estado pierda vigencia o presencia en miles de familias a través de una tarjeta Solidaridad, a través de una ración alimenticia, a través de, y esto sí que es lamentable, a través de un examen para determinar si tiene o no tal o cual cosa. Me refiero a las pruebas gratuitas y todo eso. Hoy día, a este segundo, todo eso beneficia a la gestión de gobierno de Danilo Medina. Sería un gran error para Luis Abinader propiciar o estar de acuerdo en que se hagan elecciones en mayo en la actual situación de cosas. Y cuando dije que me parece que hay una intención política en el presidente de la Junta Central Electoral, es porque básicamente a Luis Abinader se le está tendiendo una trampa. Él, ser humano al fin, viendo que ser presidente está a la vuelta de la esquina, pues pienso que muy fácil podría caer, porque el aspecto no de el ahorro del tiempo, hacer esto ahora para salir de eso y llegar finalmente a la presidencia, pero si lo hace va a caer en un gancho. Además de que, como están las cosas, dígame usted, ¿cómo puede una Junta Central Electoral o cualquier organismo que así lo decida examinar mediante un escrutinio, una auditoría, cuáles recursos del gobierno y cuáles no fueron por un asunto politiquero? A este segundo no lo hay, porque la situación de emergencia que tenemos obliga a que el gobierno meta el brazo. Pero en ese asunto, usted me va a decir a mí que con unas elecciones en mayo el gobierno no se va a ver tentado a manejar eso de una manera politiquera que le permita mantenerse en el poder. Es por eso que digo de forma explícita que si Luis Abinader cae en eso de hacer elecciones en mayo, va a cometer el error de su vida. A Luis le conviene que el gobierno pierda vigencia en la familia dominicana en la medida que este asunto mejore, ¿no? Si es que mejora, cosa a la que me imagino yo está apostando Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Marchena, o sea, todo el que está en esto y todo el que tiene una mínima cuota de poder, yo supongo que está apostando y deseando, ¿no?, orando para que esto mejore. Que el presidente de la Junta Central Electoral haga la manifestación de que todo transcurrirá con normalidad en las elecciones de mayo, reitero, es un caramelito envenenado para Luis Abinader. Habrá que ver en buen dominicano si él cae o no cae. Habrá que ver si tiene la lucidez y tiene al mismo tiempo pues ese don de dominio interno que le permita, digamos, durar un mes, 2 meses, 3. Dicen por ahí que el que espera lo mucho, espera lo poco. A Luis Abinader que se sirva de ese refrán: el que espera lo mucho, espera lo poco. Porque no tengo la menor duda de que este asunto ha hecho que el panorama político pueda cambiar y que desde el gobierno así lo han leído. Y que si las elecciones se llevan en mayo, lejos de ser una amenaza para que salgan del poder, puede ser un elemento
que envuelva un conjunto de variables favorables para que el gobierno pueda manejarse, ¿no?, de una forma más holgada y mantener presencia en esa clase baja y comprometer el voto allí. Porque a este segundo no cabe duda de que en la clase media Danilo Medina perdió enteramente su fuerza. No goza de credibilidad allí. El día que yo hice el reportaje en las elecciones consultando a la gente, yo saqué unas 20 opiniones al aire, pero se quedaron como 50 y mucha gente de clase media opinando. Y cuando tú escuchas cómo la gente de esa clase percibe la figura de Danilo Medina, te das cuenta de que ese nombre goza de una crisis de credibilidad que no es posible restaurar de la noche a la mañana. Pero en este caso, si él se maneja con la gente de clase baja, que es la gran masa en este contexto, no tengo la menor duda de que le sería muy fácil pues comprometer ese voto. Por eso es que a Luis no le conviene ese tema de elecciones en mayo, y cada vez que escucha eso por parte del presidente de la Junta Central Electoral, queriendo entre comillas decirle, bueno Luis, mira, en mayo tú puedes ser presidente, tú eres que sabe. Si Luis entra en esa, en un buen dominicano, como dice la gente en la calle, la macó. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.